Hola alumnos del grupo de primero E y primero D de nuestra escuela secundaria técnica número 54. Bienvenidos a una clase más de la profe Lupita Álvarez. Iniciamos esta clase con un mensaje de bienvenida. Espero que les guste y que lo apliquen a su vida cotidiana. Dice, regresar es una excelente oportunidad de volver a comenzar. Deja atrás todo lo vivido que no te deja vivir y aventúrate a escribir una nueva historia. Estamos en la semana 30 de séptimo grado o segundo grado de secundaria y el tema es sustracción y adición de números positivos y negativos. En el aprendizaje esperado de esta clase es que debemos resolver problemas de suma y resta con números naturales, fracciones y decimales positivos y negativos. Así como también debemos hacer énfasis en darle sentido y significado a la adición y sustracción de números positivos y negativos. Recuerden que la palabra adición es sumar y la palabra sustracción es restar. Vamos a darle un repaso a lo que es la suma y resta de números enteros que ya se vieron en videos pasados, en clases pasadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos números con signo positivo, pues voy a sumar los números y le pongo el signo positivo, como me lo muestra aquí en el ejemplo. Si yo tengo un 3 positivo y un 5 positivo, pues lo sumo y me resulta un 8 positivo. En cambio, si yo tengo dos números con signos negativos, también los voy a sumar los números, pero le voy a poner el signo negativo. Por ejemplo, aquí está la imagen en color celeste que dice el 3 negativo y el 5 negativo, pues los sumo los números, o sea, el 5 y el 3 los sumo y me da un 8, pero el signo va a quedar, hay que respetarlo, va a quedar como negativo. Es como si yo tuviera, como si yo debiera 3 y debiera 5, entonces los junto porque pues los sigo debiendo, ¿verdad? Entonces me queda un 8 negativo. Y otro ejemplo es, si yo tengo un número con signo positivo y otro con signo negativo, pues voy a restar los valores de ambos números y me quedo con el signo del número más grande. Por ejemplo, aquí tengo la imagen de que está de sombreada de color moradito. Dice, si yo tengo un 3 positivo y un 5 negativo, pues me va a quedar un 2 negativo. ¿Por qué? Porque es como si yo debiera 5, por ejemplo 5 pesos y nada más tengo 3, pues voy a seguir debiendo, ¿verdad? Entonces dejamos un 2 negativo. Y el otro ejemplo en color verde pues es viceversa, o sea, un 3, si el 3 está negativo y el 5 está positivo, pues también voy a restarlos. A 5 le voy a quitar 3, me van a quedar 2. Pero en este caso, como tengo más 5, o sea, es más grande el 5, entonces el signo va a ser positivo. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Bueno, vamos a retomar los conocimientos sobre el tema de sustracción y adición de números positivos y negativos. Para lograrlo realizaremos diversas actividades con la finalidad de precisar algunas particularidades sobre este interesante tema. En esta sesión expondremos algunas actividades de la vida cotidiana para ser analizadas y tomar las decisiones que convengan, o al menos para tener el panorama general de cada situación. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a recordar los conceptos básicos sobre el uso de números enteros, fracciones y decimales, positivos y negativos, para dar continuidad al tema. Recordemos a Leonard Paul Euler, matemático y físico de quien se habló recientemente en las clases pasadas, quien hizo importantes descubrimientos en diversas áreas como es el cálculo y la teoría de números. Gracias a Euler, se empezaron a usar de manera formal los números negativos, ya que antes eran conocidos solamente como números deudos o absurdos. Él fue el primero en usarlos. En la actualidad se pueden ejemplificar a los números negativos como deudas de tarjeta de crédito, el dinero que se gasta o se debe, temperatura bajo cero, profundidades debajo del nivel del mar, etc.
Y pues aquí tenemos la imagen de Leonhard Euler, que nació en 1707 y murió en 1783. Aquí vamos a observar cómo se utilizan los números negativos en la vida cotidiana. Para ello se leen las siguientes y exprésalo matemáticamente. Por ejemplo, si yo digo que la temperatura es de 3 grados bajo cero, ¿cómo lo representarías numéricamente? Pues como un 3 negativo. Y por ejemplo, si también tengo y dice que Luis Mario bajó 7 kilogramos de pesos, en este caso sería 7 negativo. Y otro ejemplo es de que si un submarino se encuentra a 450 metros de profundidad, la respuesta numérica es 450 negativos porque está bajo el mar. Y la temperatura, por ejemplo, la temperatura superficial en Júpiter es de 150 grados bajo cero, es decir, 150 grados negativos, ¿verdad? Entonces aquí les dejo unas imágenes para que la relacionen y recuerden cuándo es bajo el mar, cuando estamos sobre el mar, si estamos bajo el mar, pues es negativo, si estamos sobre el mar va a ser positivo, etcétera, ¿ok? Y por último tenemos otro ejemplo que dice que si un avión se encuentra a 1200 pies de altura, la respuesta es 1200 o 1200 positivos. Pero hay que recordar que regularmente al hablar de números positivos únicamente se menciona el nombre del número y tampoco se usa el signo correspondiente. Es decir, el 1200 no es necesario ponerle el signo positivo porque se sobreentiende que si no tiene signo, pues es positivo. ¿Ok? Ahora, acomodemos los números de menor a mayor de valor absoluto. Hay que recordar que estos valores se representan entre dos barras verticales. Así se tiene 3 negativo, 7 negativo, 150 negativo, 450 negativo y 1200. Este sería el orden correcto de los números de menor a mayor. No porque en los números negativos entre mayor valor absoluto, menor valor tiene el número. Es decir, los números negativos entre más retirados estén del cero son menores. Entonces se tiene el orden que debe de ser. Primero va a ser 1450, después 150, después 7, después el 3 y por último el 1200. Y esta es la forma correcta de representar los números de menor a mayor. Ahora, para ejemplificar visualmente la aparición de los números negativos, vamos a utilizar la recta numérica. Observa, si yo tengo 3 más 2, pues me va a resultar un 5. ¿Cómo lo represento en la recta numérica? Bueno, me posiciono en el número 3 y brinco, o como lo hacían ustedes en la primaria, doy 2 saltitos de rana, que son 1, 2, y el resultado va a ser un 5. Cuando son números positivos no hay problema. El problema es cuando voy a aplicar números negativos. Entonces, el uso de la recta numérica me va a ayudar a quitarme las dudas. Entonces, voy a estar más segura de que mi resultado está correcto. Entonces, en este ejemplo que sigue, dice, yo tengo 3 y le voy a sumar 5 negativo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me posiciono en el número 3, ¿sí? Porque es o brinco del 0 al 3, 1, 2, 3, pero me dice que me regrese 5, entonces ahí donde estoy en el 3, me voy a regresar hacia el lado izquierdo y brinco 1, 2, 3 y como no completo, me voy a la otra diapositiva. Ok, ahorita pongo la otra imagen entonces. Hasta aquí está bien, ¿ok? Aquí continuamos con el ejemplo anterior. Continuamos, entonces, lo vuelvo a repetir. Si yo tengo 3 positivo y le voy a sumar 5 negativo, me va a resultar un 2 negativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empiezo en el 0 y brinco hasta el 3 positivo. Digo 1, 2, 3. Y ya que estoy en el 3 positivo, pues le voy a quitar 5, ¿verdad? Entonces voy a brincar hacia el lado izquierdo, o sea, me voy a regresar.
hacia el lado de los números negativos. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál fue el resultado o dónde quedé? ¿O dónde quedó la ranita? Pues el brinco de la ranita pues quedó en el 2 negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el 2 negativo. También podemos aplicar la ley de los signos, ¿sí? Que ya lo hemos visto en clases anteriores. Y podemos decir, ok, tengo el 3 positivo más el 5 negativo, entonces como tengo un paréntesis de por medio, pues hago la multiplicación y digo más por menos, me va a dar menos, entonces el 5 queda negativo y así, entonces si tengo 5 negativo y 3 positivo, pues hago una resta, a 5 le quito 3, me quedan 2 y como el signo o el número mayor es negativo, el signo va a ser negativo. ¿Ok? Es como si yo al regresar números negativos y moverlos 2 unidades más a la izquierda, llegas al número 2 negativo, es decir, 3 más 5 negativo es igual a 2 negativo. Recuerden que los números negativos te ayudan a conocer lo que se debe o hace falta. ¿Ok? Recuerden que practicar es aprender y corregir los errores es aprender más. Por lo tanto, aquí les dejo una tabla con unos ejemplos para que practiquen. Ahorita que se termine el video, los van a practicar, los van a resolver y son de algunos de los ejercicios que van a subir a la plataforma. Y también quiero que recuerden aquí que adición de números enteros es, si se tiene igual signo, se suman y se coloca el signo que tienen. Y si se tienen diferentes signos, pues se restan y se coloca el signo del mayor, como lo mostramos en lo que es la recta de la diapositiva anterior, ¿ok? Los intentos pueden ser hasta que entiendas. Entonces, por ejemplo, si observas lo siguiente es, al trazar 3 rectas numéricas para representar en ellas 3 distintas operaciones, es decir, si tengo el 2 positivo, más otro 2 positivo, más un negativo, más 3 negativo, más otro 4 positivo, más otro 5 negativo, ¿ok? Haces la operación, la puedes hacer mentalmente, y ya que tienes los resultados, entonces lo puedes comparar o lo puedes verificar con con los siguientes ejemplos que voy a poner en la otra diapositiva. Aquí vamos a repetir otra vez los 3 ejemplos de la diapositiva anterior, pero ahora ya los vamos a representar en lo que es la recta numérica para obtener el resultado. Primer ejemplo, dice, si yo tengo 2 positivos más 2 positivos, pues me va a resultar un 4. Esto lo voy a representar en la recta numérica. Entonces, a partir del número 0, brinco primero 2 y digo, ok, 1, 2, más otras 2, brinco otros 2 y digo 1, 2. Entonces me va a quedar en el número 4. ¿Ok? Y en el siguiente ejemplo me dice 1 negativo más 3 negativo. Ya dijimos que cuando son números negativos, también los podemos sumar y se respeta el signo. Entonces lo pongo lo sustituyo o lo aplico en la recta numérica y puedo ver que en realidad sí, que el resultado fue un menos 4 porque me ubico primero en el menos 1, ¿verdad? Porque del 0 voy a brincar al menos 1 y luego al menos 2 y luego del menos 1 voy a brincar otras 3, entonces digo 1, 2 y 3. ¿Dónde quedó? Pues en el menos 4, ¿ok? Y en el tercer ejemplo dice que 4 positivo y 5 negativo, entonces me puedo posicionar en el número 4 y me voy a regresar 5. Entonces hago 5 brinquitos y digo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde quedó? Pues en el menos 1. Y es una manera de representar mis operaciones en una recta numérica que es muy útil para hacer nuestras operaciones y hacer nuestras comprobaciones, ¿ok? Ahora observa otro ejemplo de adición o suma de números positivos y negativos. Dice el ejemplo, Arturo les platicó a sus amigos que está en régimen alimenticio y haciendo ejercicio para bajar de peso, algunas semanas le va bien y otras no tanto. Aquí utilizamos una tabla
que está aquí enseguida, donde yo anotamos el número de semanas y los logros que obtuvo cada semana. Como ustedes pueden ver, en la primera semana logró 1.25, o sea que bajó 1 kilo con 25 gramos. En la segunda semana él logró bajar 1.49 kilogramos, y como logró bajar, pues es negativo. En la tercera semana logró bajar 1.50, y en la cuarta semana, ¿sí?, él logró bajar 2 kilos con 15 gramos, y en la quinta semana logró bajar 1 kilo con 34 gramos, y en la semana 6 creo que se movió, no bajó nada, entonces al contrario subió 75 gramos. Entonces sí estamos bien, ¿verdad? Ok, ahora la pregunta es cuánto logró bajar, ¿verdad? Entonces podemos sumar aquí, como lo pueden ver en la imagen, sumamos todos los negativos y me resultó un menos 7.73 kilos. A ese resultado, que fue lo que bajó, pues le voy a agregar lo que no bajó, o sea que aumentó. Entonces, como aumentó 0.75, entonces a 0.75 le resto 7.73 y el resultado va a ser 6.98, negativo, ¿verdad? Porque fue lo que él logró bajar de peso, ¿ok? Ahora tenemos otra situación, o sea, otro ejemplo, donde dice que un cajero automático de un banco inicia las operaciones del día con 100,000 pesos en efectivo. Durante la primera hora se realizaron varios movimientos de depósitos y retiros de dinero. Primero fue un retiro de 5,000, luego otro retiro de 3,000, un depósito a tarjeta de crédito por 7,500, un retiro de 2,000, y pagó a tarjeta por 6,250, otro pago a tarjeta por 7,200 y finalmente un retiro por 4,000. En la siguiente diapositiva vamos a explicar el problema y a resolverlo. Pongan mucha atención. La pregunta sobre este problema es: ¿cuánto dinero habrá en el cajero automático después de estos movimientos? Bueno, para dar solución al problema tienes que asignar valores negativos a los retiros, y valores positivos a los pagos. Como aquí lo tenemos en la imagen, entonces los depósitos fueron positivos y los retiros fueron negativos. Entonces en los depósitos tenemos 100,000, 7,500, 6,250 y 7,200. Y en los retiros tuvimos uno de 5,000, uno de 3,000, uno de 2,000 y uno de 4,000. Sumamos todos los depósitos y quedaron 120,950 y sumamos todos los retiros, que fueron 14,000. Entonces la pregunta era: ¿cuánto dinero habrá en el cajero automático después de estos movimientos? Pues voy a hacer una operación, una resta a los depósitos, le voy a quitar los retiros. Entonces digo 120,950 menos 14,000, voy a obtener el resultado, que son de 106,950 pesos. Ahora vamos a explicar lo que es sustracción de números positivos y negativos. Hasta ahora has resuelto situaciones relacionadas con adiciones de números positivos y negativos, pero ¿qué sucede con la sustracción de números positivos y negativos? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la sustracción 8 menos 3? Parece sencillo de resolver. ¿Y cuál es el resultado de 5 negativo menos 3 negativo? Representa las operaciones en una recta numérica. Solamente para recordar que restar es sustracción, ¿ok? O sea, la operación de resta es una sustracción, ¿ok? Y también podemos recordar que las partes de una resta es minuendo, sustraendo y diferencia, como le indica aquí la pequeña imagen miniatura que tengo aquí a un lado, ¿ok?
Y aquí podemos resolver los dos problemas anteriores donde dice o donde debo hacer una sustracción de números positivos y negativos. Recuerden que sustracción es restar. Entonces, si tengo un 8 positivo y un 3 negativo, pues lo puedo hacer directo. Digo 8 menos 3 me queda 5. Y luego ya nada más lo represento en la recta numérica como lo indica la imagen. Pero si yo tengo un 5 negativo y le tengo que restar un 3 negativo, podemos aquí aplicar la ley de los signos. Entonces el 5 negativo así se queda, pero el otro lo multiplico, le aplico la ley de los signos y digo menos por menos me va a dar más. Entonces 5 me pongo en la recta numérica de menos 5 y voy a brincar para el lado derecho otros 3 porque dice que le agregué otros 3. Entonces me brinco 1, 2 y 3. ¿Dónde quedó? Pues en el menos 2 y esa es la respuesta correcta en la recta numérica. Muy útil es la recta numérica, siempre la tenemos que tomar en cuenta por si se nos complica alguna operación, ya sea de adición o sustracción de números positivos y negativos. Entonces, al inicio de la sesión viste que para sumar un número positivo en la recta numérica te tienes que desplazar hacia la derecha. En el caso de la sustracción, por ser la operación opuesta a la adición, te tienes que mover a la izquierda al restar un número positivo. Por lo tanto, para la resta de 8 menos 3, nos ubicamos en el 8 y te puedes desplazar 3 unidades a la izquierda llegando al 5 positivo. En el caso de la sustracción 5 negativo menos 3 negativo, ¿hacia dónde tendrías que desplazarte? Bueno, recuerdas que al sumar un número negativo, el desplazamiento fue a la izquierda, siguiendo la lógica anterior. Entonces, para restar un número negativo, te desplazas a la derecha. Te ubicas en 5 negativo y te mueves a 3 unidades a la derecha para llegar al 2 negativo. Así, 5 negativo menos 3 negativo es igual a 2 negativo. Y ya casi para terminar, te dejo aquí, por ejemplo, 3 ejemplos para que los practiques. El número 1 dice 2 positivos, le voy a restar 4 positivo, ¿cuánto me va a resultar? Pues 2 negativo. Y el otro ejemplo es, si yo tengo un 1 negativo y le voy a restar 3 negativo, me va a resultar un 2. Y por último, si yo tengo un 2 positivo y le voy a restar 3 negativo, me va a resultar un 5. Igual aquí te dejo la diapositiva, los ejemplos, la recta numérica para que relaciones los resultados de cada uno de los ejemplos. Y ya como último, ahora sí vamos a hablar aquí de lo que son los inversos aditivos, ¿ok? Por ejemplo, si a un número le sumas su inverso aditivo, el resultado es 0. Observa lo anterior en la recta numérica. Por ejemplo, si yo tengo un 4 positivo y un 4 negativo, pues simplemente los voy a restar y me va a resultar un 0. Y lo puedo representar en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, si a 4 positivo le sumas 4 negativo, recuerda que al sumar un número negativo en la recta te mueves a la izquierda, entonces es 4 positivo más 4 negativo, es igual a 0. Y como lo vuelvo a repetir, para poder pues hacer énfasis y recordar cuál es el inverso aditivo de un número, pues su número contrario, es su mismo número pero con signo contrario, ¿ok? Entonces es todo jóvenes de la clase que corresponde a la adición y sustracción de números negativos y positivos, positivos y negativos o igual, Esto es solamente una clase de la semana número 30. Para reforzar estos temas, como siempre, vamos a poner unos ejercicios del libro que llevamos. Solamente voy a indicar las páginas de los ejercicios que van a hacer, de los problemas que van a resolver ustedes para practicar y reforzar estos temas, ¿ok? Entonces los espero en la próxima clase. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.
Y nos despedimos con otro mensaje que dice, recuerda siempre vivir al máximo, vivir dando lo mejor de ti. Recuerda siempre que no hay que reservar nada para después, porque quizás ese después nunca llegará. Simplemente busca ser feliz haciendo feliz a alguien más y entregando lo que más puedas dar. Me alegro mucho de que estén de nuevo en mi clase de matemáticas y pues que puedan retomar todas las labores que te alegran día a día.